Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo la segunda parte de este mensaje. Jesús sana a 10 hombres leprosos, más que un milagro. Y precisamente los milagros que Jesús hizo eran una señal para mostrar a la gente que Él venía en el nombre de Dios, que venía de parte de Dios. Más bien que Él venía del cielo, de la presencia de Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de los milagros, señales que Dios mandaba para atraerlos a Jesús. Y vamos a ver en esta parte que la fe de los hombres leprosos es la que Dios espera de cada uno de nosotros. Tenemos todavía mucho que considerar acerca del mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de este milagro en la limpieza de los 10 hombres leprosos. En la primera parte de este mensaje, yo te pregunté que si querías estar en los pies de estos hombres que fueron sanados. La única condición para ser sanado fue la obediencia por la fe en Jesús, y su obediencia mostró su fe. Habiendo recibido el mandamiento, ellos debían creer y obedecer. Esto es, si Jesús es el Señor, como habían clamado, entonces que mostraran su fe a través de su obediencia al mandato de Jesús. La obediencia que viene por la fe apela únicamente a tu voluntad y se muestra así: si tú crees, si tú quieres, lo harás. Y esto te llevará a recibir la recompensa de tu fe. Esta es la obediencia que Dios nos pide, la obediencia por la fe. Si tú crees, si tú quieres, lo harás. Los leprosos mostraron su fe por su manera de obrar y recibieron su recompensa. La obediencia por la fe debe de estar centrada en la palabra de Dios en carne y sangre. Jesús es la palabra de Dios. Todo lo que Jesús hace y dice, esa es la palabra de Dios que vive, y esa es la voluntad de lo que Dios quiere que hagamos. Mira, así enseñaba Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es un llamado por fe a Jesús. El mensaje de Dios para nosotros está en lo que Jesús hace y lo que Él dice. Los judíos del tiempo de Jesús no entendieron esto, por eso ellos lo rechazaron y pidieron que lo crucificaran. Vamos a apoyarnos en el siguiente texto de la Biblia para ver en escena a otro grupo de personas, también muy especial por sus características. Se trataba del grupo de los fariseos. Ellos eran la élite de los sacerdotes, incluyendo a quien estaba a la cabeza de ellos, el sumo sacerdote. Eran los encargados de dar al pueblo la palabra de Dios. En este nuevo escenario vamos a ver cómo estas personas tuvieron una actitud muy diferente al grupo de los hombres leprosos.
Y en eso está la enseñanza de esta parte. Ellos consideraron a Jesús un extraño, una persona que no tenía que ver nada con Dios, nada con las Escrituras, nada con ellos. En Marcos 6:1 al 4 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Bueno, ellos dice que se escandalizaban porque no podían ver más que al hijo del carpintero, una persona quizás de menos significancia que ellos. Y entonces se escandalizaron, pero no dejaban de impresionarse por los milagros, por la sabiduría, por las cosas que él hacía. Pero realmente ellos estaban ciegos. Ellos no trataron a Jesús como lo que él era, el Hijo de Dios, el que venía del cielo, el Señor. ¿Y por qué no lo trataron como él merecía? Por dos cosas. Uno, porque no lo identificaron, no lo ubicaron, no lo reconocieron. Fue un hombre completamente extraño para ellos. Y dos, porque ellos se consideraban de una clase superior que el pueblo común. Incluso se veían superiores a Jesús, y por esta razón ellos empezaron a contender, a murmurar, a despreciar, a cuestionar a Jesús durante 3 años que duró el ministerio del Señor en la tierra, hasta que finalmente lo entregaron a Poncio Pilato para que lo crucificara. En Juan 8, 31 al 36 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, algunos que por curiosidad empezaron a ponerle atención, admirados, impresionados, se quedaban quietos, observando, considerando lo que él decía, y a ellos se dirige, aprovechando la ocasión que él tenía de tenerlos junto a él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, esta expresión o estas expresiones hablaban que ellos se consideraban una clase superior. Linaje de Abraham somos. Es la palabra que ellos usan, un linaje especial. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bueno, Jesús está diciéndoles, hay una esclavitud que ustedes no quieren ver ni considerar. Ustedes son esclavos del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y no me consideren un extraño, porque yo he venido a libertarlos. Y si yo los libertare, serán verdaderamente libres. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Bueno, entonces Jesús les dice, ¿por qué si son libres tienen ese odio asesino hacia mí? Procuran matarme. Les recalcó, les mostró sus hechos, sus actitudes, sus reclamos. Pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Al final de cuentas, ellos eran personas que tenían el mismo piso que los hombres leprosos, pero su orgullo los hacía sentir superiores. Mira, quizá tú y yo no tengamos nada que ver con una élite religiosa como esta, pero estamos tratando de ver el corazón que se esconde detrás de la vestidura de una persona. En esto podemos conocer la actitud que tenemos para con Dios. Pongamos atención porque en este grupo vamos a ver cómo los rangos y jerarquías eclesiásticas y en un sentido general todo el eclesiastismo no tiene la autoridad ni la razón, porque esto descansa solo en la autoridad de Jesús. Yo hablo lo que he visto, hablo como el Padre me ha dicho, y ustedes hablan según vuestro Padre. Jesús les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si yo soy un extraño, si soy un impostor, si yo no tengo nada que ver con Dios. Entonces ellos le dijeron, dinos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ellos dijeron, toda nuestra doctrina está basada en las obras que debemos hacer para agradar a Dios y servirle. Pero ahora tú dices que traes a nosotros otra doctrina. Ellos ya tenían una doctrina de ceremonias y rituales, cultos, tradiciones y un libro de mandamientos morales sustractados de la ley de Moisés y adaptados por ellos mismos. En otras palabras, ellos habían adaptado la ley de Dios a su manera. Por eso consideraban una doctrina extraña lo que Jesús hablaba y mostraba y se comportaba de una manera congruente a la doctrina que les predicaba. Y en Juan 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No tienen que hacer muchas obras, solo una, venir a mí. Yo haré en ustedes todo lo que el Padre desea ver. Yo soy la voluntad de Dios. Yo soy la obra de Dios en persona. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso os he dicho, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Notemos que esto fue lo que sucedió
con los 10 leprosos. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Los 10 leprosos representan la fe en acción. Ellos vinieron al encuentro de Jesús, creyeron en lo que Él les dijo y fueron. Y Dios hizo la obra. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ellos pensaban que en la doctrina que Jesús traía tenían que hacer muchas otras cosas diferentes. Mira, en el siguiente pasaje veremos lo que es la incredulidad en acción, pero sumada a una rebeldía encrudecida. Los fariseos se posicionaron fuertemente en una guerra, una lucha, una contienda hacia Jesús por su incredulidad y rebeldía. Qué lejos estaban de venir a Jesús, qué lejos estaban de conocer su necesidad, qué lejos estaban de creer que Jesús podía suplir en ellos la gran necesidad de su corazón. Por eso Él les dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Esa es la cara de la incredulidad y la rebeldía. No quieres la vida que Jesús te ofrece. El grupo de los fariseos representan la incredulidad y el rechazo hacia Jesús. ¿Cuántas y tantas personas están caminando en los pies de los fariseos? Ellos no vinieron, no creyeron y no quisieron. Este es el mayor problema para recibir la misericordia de Dios, la incredulidad hacia Jesús. Jesús les habló muchas veces de esta manera, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso no tienen vida, porque no tienen la luz de la vida, porque andan en tinieblas, porque no quieren venir a Jesús. Fíjate la autoridad con la que Él les habla: yo soy la luz del mundo. Perdón. Y en esto vemos la otra razón para no venir a Jesús: su rebeldía a la autoridad que viene del cielo, por la que ellos lo rechazaron. Es importante que tú examines tu corazón y veas si no estás cargado de incredulidad y rebeldía, no sea que estés posicionado en la misma actitud de los fariseos. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. En Juan 8, 12 y 13. Notemos aquí que este grupo está hablando con Jesús, llamándole mentiroso, cuestionándolo, poniéndose ellos por encima de Jesús y mostrándose ciegos para no percatarse que Jesús es Dios, que Jesús es el que tiene la autoridad. Voy a repetir: los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y continúa en este pasaje Juan 8, 14 al 18. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús habla con ellos
condescendiendo en humildad, pero con propiedad, conforme a lo que Él es, el Hijo de Dios, el Señor. Y continúa en Juan 8:15, vosotros juzgáis según los hombres juzgan, según los hombres piensan. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Por lo cual, yo no soy un extraño. Les dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Veamos que la contienda está muy marcada entre los encargados de ministrar al pueblo el camino de Dios mediante las Escrituras. No podían hacerlo porque ellos tropezaban, cargados de incredulidad en lo que decían las Escrituras acerca de Jesús. Y Jesús los pone delante de lo que ellos enseñaban que era la autoridad de Dios. Perdón. Ellos consideraban que las Escrituras eran la máxima autoridad. Entonces el Señor los lleva a las Escrituras y les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos consideraban a Jesús una persona extraña a Dios y a las Escrituras. No podían ver en él más allá que un hombre insignificante y sin que nadie le diera autoridad para enseñar cuál es la voluntad de Dios. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Esta es la clave de la contienda. En esto está la diferencia entre tener la autoridad de Dios y no tenerla. Ustedes hablan según los hombres de este mundo. Ustedes tienen su propia interpretación, pero no según el mensaje que yo les hablo, como el Padre me ha mandado. Ahora Jesús les dice, ustedes son los extraños ante mí, el Padre y las Escrituras. No me conocen, ni conocen lo que el Padre les ha hablado. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En eso estriba la diferencia, en eso está la autoridad, en que Jesús trae personalmente y encarnando en él la voluntad de Dios. Él es todas las Escrituras completas, palabra por palabra, hecha vida. Él mostraba las Escrituras con su vida. Entonces, ellos resultaron extraños a Jesús, a las Escrituras y a Dios. ¿Se dan cuenta de la gran brecha que había entre estas personas que se identificaban así de esta manera y entre Jesús que se identificaba
con el Padre y con las Escrituras. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no quieren obedecer por la fe en mi palabra, tendrán que enfrentar el castigo de la ley, porque no obedecen las Escrituras. Este es el pecado de la incredulidad. El pago del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está involucrada la voluntad de cada persona. Creer, venir a Jesús y querer hacer lo que Él nos dice. La incredulidad te abre las puertas para ser condenado en el infierno, pero la fe en Jesús te abre las puertas del cielo y de la vida eterna. En Juan 8:25 le dijeron: ¿tú quién eres? Ellos reclaman: ¿tú quién eres para decirnos lo que debemos hacer? No te creemos para que tengas autoridad sobre nosotros. Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Sabes de qué está hablando aquí Jesús? De la cruz. Les está diciendo que Él va a ir a la cruz para pagar toda su incredulidad, su rebeldía, su orgullo, su vanidad, pero aún un pecado que agrava mucho más su culpa y su castigo. Este es tomar el nombre de Dios en vano. Ellos eran usurpadores, ladrones, salteadores. Por eso Jesús enseñaba: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, porque no entran por la puerta. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando lo veáis ustedes mismos enviándolo a la cruz, entonces conocerán que yo soy el que vengo a libertarlos de la condenación y de la culpa del pecado. Yo te invito que le pidas perdón a Dios y te humilles para confesarle que detrás de tu vestidura que presentas ante los hombres está el pecado de tu corazón de no creer en Jesús. Ninguna vestidura puede cubrir tus pecados, porque Dios mira el corazón. Solo Jesús puede cubrir tu corazón. Cuando Él esté en tu corazón, Él te cubrirá con su misma sangre, con su misma vida. Así dice el profeta Isaías: en gran manera me gozaré en mi Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación, con manto de justicia me cubrió y me atavió como a novia ataviada con sus joyas. Esto es lo que hace Jesús para vestir tu corazón. Pero está implicada tu voluntad, que tú vengas a Él, que tú quieras hacer lo que Él dice y que lo hagas. Y entonces tendrás la recompensa de la fe en Jesús.
Bien, si tú quieres realmente cubrir tu corazón con la presencia de Jesús, yo te pido que hagas esta oración conmigo, que repitas de todo corazón, con una plena certidumbre de fe. Vamos a orar. Oh Dios, hoy conozco que verdaderamente no puedo ocultar lo que hay en mi corazón, en mis pensamientos, en mis hechos, en mis obras, en mis actitudes, en mis maneras. Padre, yo sé que soy un pecador y lo confieso ante ti, que soy culpable de juicio. Señor, verdaderamente reconozco que si Jesús no cubre mi corazón con su sangre con la cual pagó en la cruz, yo tendré que recibir el castigo por mis pecados. Y no quiero ir a la condenación, no quiero ir al infierno. Me arrepiento de todo corazón de haber resistido por tanto tiempo con incredulidad, con rebeldía, con orgullo, con vanidad, ocultando los deseos de mi corazón, mis pensamientos. Perdóname, perdóname, Dios mío. Me arrepiento de ser un pecador. En este momento quiero hacer un alto para siempre. Vengo a ti, Señor Jesús, porque yo creo que ya fuiste a la cruz, ya fuiste levantado en la cruz y ahí sufriste el rigor del sufrimiento y el castigo por mis pecados. Tú mismo fuiste separado de Dios, dejado solo en la cruz con todos mis pecados. Pero sé que has resucitado y que vives. Y en este momento, Señor Jesucristo, te pido con todo mi corazón, entra a mí, a mi vida, a lo íntimo de mi ser y cúbreme con tu presencia. Quiero ser salvo, quiero tener la vida eterna, quiero empezar una nueva vida. Vive en mí y haz en mí la voluntad del Padre que te envió. Yo acepto esa voluntad sobre mi vida y te acepto como el Señor, como Dios mismo viviendo en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios te bendiga.